Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El ingenio popular reza que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, y ese parece ser el punto de quiebre en el que hoy se encuentra la sociedad hondureña, que ve como el desgaste de la clase política nacional a poco más de un decenio del golpe de estado contra Manuel Zelaya Rosales los paraliza y arrincona en un callejón sin salida al que parece haber arribado el país. El sistema político nacional vive hoy la crisis de identidad más grave y profunda de su historia, una que confronta a una buena parte de la sociedad que reclama de sus líderes actividades racionales, cívicas y responsables antes de tropezar con escenarios que se observan en Venezuela y Nicaragua. La olla de presión social se ha alimentado de hechos traumáticos como los procesos electorales de 2009, 2013, donde la oposición denunció fraude electoral, al igual con las elecciones generales de 2017 y la reelección presidencial, temas que constituyen pandemias de liberales, nacionalistas, el expresidenciable Salvador Nasralla y el Partido Libertad y Refundación Libre. Hechos que ponen en perspectiva la crisis migrantes, problemas económicos, escándalos de corrupción e impunidad, brotes de saña y violencia criminal contra mujeres y menores de edad, narcotráfico, que se unen a señalamientos de la sociedad civil a la clase política que dirige el país por tales anomalías. La medición de Latinoamérica 2018 reflejó la mayor pérdida histórica de confianza en la democracia en el continente. En el caso de Honduras, un año antes, el respaldo pasó de una calificación de 62% en 2015 a 47% en el 2016. Por los hechos antes señalados, sectores de la sociedad civil consideran urgente que los partidos políticos se autodepuren para que no vean reducido su caudal electoral en el próximo proceso político. Según el dirigente de la sociedad civil, Omar Rivera, los últimos escándalos de corrupción y el narcotráfico en los que han salido salpicados líderes de la clase política tiene que obligar a los partidos a reinventarse e implementar una profunda depuración en sus filas. Pero no solo la sociedad organizada pide a gritos cambio en las estructuras políticas. La población en general asegura estar cansada de la demagogia de quienes se hacen llamar políticos al servicio de mayoría porque solo llegan al poder a lucrarse de la hacienda estatal. A expertos en temas electorales preocupa la desmotivación de nuevas generaciones para participar en política, producto de los hechos bochornosos que protagonizan los máximos exponentes de las organizaciones, y por eso insisten que es urgente un cambio en las instrucciones, porque de lo contrario, hasta la democracia del país está en riesgo. Otros consideran que la autodepuración de los partidos políticos de la que hablan los representantes de la sociedad debe de ir de la mano de la escogencia en sus planillas de hombres y mujeres probos interesados realmente en querer mejorar la situación del país para que la población tenga mejores niveles de vida y confianza de quienes logren alcanzar la dirección de la nación. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Ya como escucharon a Fernando Arteaga la introducción, el tema que vamos a abordar hoy sobre el punto de la sociedad civil de la depuración de los partidos políticos. Tengo 4 distinguidos invitados, 3 varones y una dama. Saludo a Aurora Pineda, que es representante de la sociedad civil. Bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. También don Leonardo Vanegas, que es de FOPRIDE. Leonardo, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Los diputados por Libre, Javed Savillón, bienvenido. Diputado Gracias, Raúl. Savillón, gusto. Un placer. Al igual que Gabriel Rubí, diputado por el Partido Nacional de Honduras. Gabriel, bienvenido. Buenos días, Raúl. Buenos días, compañero. Doña Aurora, bueno, hoy en la mañana se ha presentado don Hilario, que también era miembro de la Junta Directiva del Seguro Social. Han habido capturas, se ha capturado a un hombre, a un hondureño pedido en extradición por los Estados Unidos. Ya serían 20 los que estarían en los Estados Unidos. ¿Qué piensa la sociedad civil de todo eso? Y también fundamentalmente, cuando hablan de depuración de los partidos políticos, ¿a qué se refiere? Bueno, nosotros estamos viendo, ¿verdad?, como que evidentemente todo lo que se comentaba sobre la situación política y sobre los políticos que están participando en el gobierno, ¿verdad?, de toda esta corrupción y toda la impunidad que nos ha venido, hemos venido sufriendo los hondureños durante estos años anteriores. Estas acciones, aun cuando nos sorprenden, ¿verdad?, porque son acciones que nunca se habían dado en gobiernos anteriores, ni tampoco en los partidos políticos, sí nos sorprende, pero a la vez
nos da cierta esperanza de que todavía el país se puede rescatar, porque es una crisis que estamos viviendo bien difícil y yo creo que vienen todavía momentos mucho más difíciles de los que estamos viviendo. Verdaderamente nosotros como hondureños creemos pues que este país vale la pena rescatarlo y que vale la pena también que los partidos políticos pongan en remojo, ¿verdad?, todo su sistema o toda su estructura, porque verdaderamente los partidos políticos son los que nos han llevado a esta crisis que estamos viviendo. Son los políticos verdaderamente que se han digamos, protegido bajo la impunidad, bajo las mismas leyes, ¿verdad?, que ellos mismos promulgan en el Congreso Nacional y que también, ¿verdad?, nos ha venido a crear este sistema de violencia, de impunidad, de injusticias que estamos viviendo. Yo creo que el país es un país muy, muy rico, de muchos recursos y que vale la pena rescatarlo. Sí. Leonardo, ¿qué piensa usted? Bueno, la verdad es que esto es una evidencia más de lo que es la decadencia que estamos asistiendo en la sociedad. Jamás habíamos imaginado que esto podía ser posible, ¿verdad? Pero ciertamente que esto es consecuencia de las debilidades institucionales que tienen los partidos políticos, fundamentalmente en su relevo generacional, algo en lo que aparentemente no han pensado, porque evidentemente se puede observar, ¿verdad?, que estas organizaciones son dirigidas por personas que las toman como que si fuera su hacienda personal, ¿verdad? Las familias, digamos, que se van trasladando, digamos, la posibilidad y el relevo. La juventud no tiene oportunidades para poder, digamos, participar en política, para poder comenzar a construir liderazgos dentro de los mismos. Y obviamente todo esto es lo que ha sido parte y consecuencia de lo que hoy en día estamos observando. Sí, Gabriel es un diputado joven del Partido Nacional de Honduras. ¿Qué piensa Gabriel de la posición de ellos y esto de que la sociedad civil demanda una depuración en los partidos políticos? Bueno, pues a saludar al pueblo hondureño y dar gracias a Dios por esta mañana, Raúl, y en atención pues al tema. Yo creo que es importante que pongamos en contexto primero cuál es la función de un partido político, también pues que le recordemos a la gente cómo se participa en un partido político para cargos de elección popular y luego cuál es el modelo democrático por el cual pues Honduras va a elecciones. Coincidimos todos pues que la renovación en cualquier esquema de la vida, cualquier esquema que tenga movilidad, pues es algo que debe existir permanentemente, puesto que eso inyecta energía, actualiza, inyecta innovación, pero también hace falta parte importante que es la experiencia en el andar en cualquier esquema. Sin embargo, pues la situación en la que Honduras está en este momento, en la cual muchos políticos están siendo señalados por varios temas, hace que la reflexión sea aún más profunda. Pero volviendo pues como le comentaba, poner en contexto de dónde viene todo esto, pues entendamos que un partido político pues existe para generar oportunidades de participación a los ciudadanos y que puedan alcanzar el poder. Una vez estando en el poder, a través de su ideología, de su formación y de sus intenciones, se pueda convertir en obras de bienestar para el país. En el camino, pues somos seres humanos y de repente podemos cambiar nuestra ideología, podemos cambiar nuestras intenciones, o sencillamente lo que nosotros pensamos que podíamos hacer ya no se podía hacer. Y eso es lo que va haciendo que los objetivos que teníamos trazados al principio se vayan desviando y vayamos teniendo pues situaciones que de repente no comparte la sociedad. Pero para participar en política, primero tiene que haber un interés nato de la persona, un interés personal, valga la redundancia. Porque no se trata solo de poner gente por ponerla, sino de que alguien, una persona, tiene que tener ese interés real de querer transformar las cosas en el país. Eso es lo primero. Luego, pues, hay una serie de pasos y barreras que hay que ir saltando en el camino que son, pues, parte de cualquier andar en la vida. Y
En ese camino, pues uno va encontrando gente que está de acuerdo en la renovación en los partidos políticos, gente que no está de acuerdo, como bien decía don Leonardo, pues hemos visto cómo a través de generaciones se hereda el poder en ciertos departamentos. También pasa en los partidos políticos. Sin embargo, pasa mucho por la voluntad que cada uno de nosotros tenga con el compromiso que tiene con el país. Personalmente, pues soy testimonio de la transformación que ha vivido el Partido Nacional en los últimos 18 años, después de que allá por el 2002 se hicieron varias reformas que fueron aprobadas en el 2004 en una convención impulsada por el expresidente Lobo. Se abrió el esquema para que gente joven participara de manera obligada. Luego, en el 2010, se empezaron a tomar medidas para que la participación de las mujeres también fuera obligatoria en un 50% al interior de nuestro partido. Hoy ya es ley, que en una planilla pues deben ir una buena cantidad de mujeres. Y eso pues es producto también de esa renovación. Sin embargo, no quiere decir que la renovación va a traer una mejor democracia o va a traer una mejor participación social de los partidos políticos, porque no es inherente la renovación de una persona joven, sino también de sectores nuevos que se involucren, de personas con otra experiencia que puedan venir a aportar también al gobierno en el caso de que se tome el poder o en el caso de que sea oposición. Entonces es un conjunto de situaciones que reconocemos es necesario, pero también pues parte mucho por la voluntad de cada quien. Sí, el diputado Sabión, usted que es de Libre, que es la oposición, por cierto, ayer miraba que protestaron en el Congreso Nacional, los diputados de Libre decían que no se les daba la palabra. ¿Qué piensa de esto de la renovación en los partidos políticos? Libre como el partido más grande de la oposición, quedó segundo en la última elección. ¿Qué piensan? Bueno, la renovación yo creo que es algo necesario cuando el sistema político ha dejado mucho que desear. Muchas gracias. Poniendo atención a la introducción, imagínense que solo 47 de cada 100 hondureños cree en la clase política. Y me atrevería a decir que con estos últimos acontecimientos que han pasado, donde un hermano del presidente actual es señalado con vínculos del narcotráfico, cuando el hijo del expresidente Lobo y cuando el hermano del expresidente Lobo, uno está acusado ya, sentenciado por narcotráfico y el otro pues, de actos de corrupción, eso pierde una enorme credibilidad en la clase política. Aquí en este país ser diputado, si usted le pregunta a la sociedad en general, ¿qué es la idea que ellos tienen cuando se le viene la palabra diputado? Le va a decir corrupto, biznero, transero, aprovechado, no va a tener un concepto adecuado. Y eso es en culpa por la clase política que no ha sabido mejorar los cuadros que tiene, y otro es porque ha sido muy permisible. Yo creo que el blindaje viene desde la institución política, a falta de una institucionalidad en el país, porque ese es el otro componente. Si el partido, si las instituciones no tienen un blindaje desde que el candidato se inscribe, que no tienen los pasos o los parámetros para que una persona pueda ser aceptada en una candidatura, de ahí viene la contaminación. Luego, la institucionalidad, como aquí no funciona, ahí viene el otro paso donde se descompone, y las instituciones y los partidos políticos deben de ser instituciones sólidas que brinden la seguridad a la población de que cuando se elige a un diputado va a legislar por el pueblo. Cuando se elige un diputado no va a ser señalado por actos de corrupción. Son situaciones que la población también debe de participar, y es ahí cuando la sociedad civil es fuerte. En los países democráticos, cuando la sociedad civil es fuerte, pues son veedores sociales y son los primeros que dan las voces de alarma y de alerta cuando las instituciones políticas están fallando. En aras de avanzar en este proceso, yo creo que debe ser algo permanente, y aquel congresista o aquel funcionario público que pues tenga un perfil adecuado y que haya demostrado capacidad, honestidad en su cargo, pues yo creo que el pueblo mismo va a ser el encargado de seguirlo premiando.
pero si no hacemos un manual, un código de ética, que de hecho es ley de la República desde el año 2007, en la cual pues no se aplica lastimosamente, pero ya hay la ley. En el 2007 hay un código de ética de los funcionarios públicos que no se aplica, es otra cosa, porque ¿cómo es posible que un diputado se inscriba cuando tiene vicios de actos de corrupción, cuando tiene vicios incluso en narcotráfico? Y lo más lamentable es que la sociedad hondureña los premia eligiéndolos otra vez diputados. Imagínense que hubo diputados que ya tenían señalamientos de casos de narcotráfico, de casos de corrupción, y ahí están nuevamente en el Congreso Nacional. O sea, entonces también la sociedad civil debe ser crítica en ese sentido y debe de ser los que pongan, como dicen, el punto donde debe de ser. No necesitamos una sociedad civil dormida, necesitamos una sociedad civil activa, proactiva y que diga y que señale a aquel político que ha sido señalado por estos casos de corrupción. ¿Comentario antes? Bueno, con respecto a lo de la sociedad civil, ¿verdad? Por lo menos APJ y ASJ han sido veedores en este último proceso de elecciones. Y no sé si ustedes vieron en los medios, ¿verdad?, que nos reunimos con todos los partidos políticos y sus cúpulas, ¿verdad? Y nosotros les advertimos todo este tipo de cosas que estaban sucediendo dentro de los partidos políticos, que deberían de elegir diputados y también, digamos, todos sus candidatos deberían de ser probos, que deberían de saber, ¿verdad?, que lo que estaba pasando en ese momento ya se conocían ciertas cosas que estaban, incluso se dieron nombres de personas que iban de candidatos y que estaban señalados incluso con juicios pendientes en la Corte. Se les advirtió a ellos que esto podía generar una situación, ¿verdad?, de crisis y de desconfianza en los partidos políticos, porque ya se ha vivido desde hace años atrás esa desconfianza de que ciertos partidos políticos o casi todos los partidos políticos tienen gente y llevan de candidatos personas que han sido cuestionadas. Yo viví una experiencia, ¿verdad?, con Libre, digamos, los partidos políticos, yo creo que ese proceso de selección de sus candidatos es de dedo. Es de que este no es porque tenga los requisitos, no es porque sea una persona que va a llevar al partido o que va a traer votos. Digamos, seleccionan de dedo, van a elecciones internas, pero las directivas y los que se creen dueños de los partidos, porque los partidos políticos han sido secuestrados por familias, ¿verdad?, que son manejados, y ellos son los que dicen este candidato, incluso le dicen, estos son los que van a ganar. Yo lo viví y hay pruebas en el tribunal. Y entonces cuando yo me doy cuenta, ¿verdad?, de que estaba pasado. ¿No hay transparencia en las elecciones? Claro que no, en la elección de los candidatos. Digamos, yo incluso fui a poner mi renuncia. ¿Perdón? En la conformación de las planillas. En la conformación de las planillas. Entonces ahí va la gente que las directivas de los partidos, los que manejan los partidos, son las que ellos quieren que sean los candidatos. O sea, digamos, ahora hay otro proceso también ahí, que sociedad civil también lo denunció, donde, digamos, con mentiras llevan a votar a la gente. Incluso hubo un proceso en el 2013 que se llamó a la gente a votar en plancha, ¿verdad? Entonces, digamos, le quitan ese criterio al ciudadano que va a votar, ¿verdad? Que va a votar, porque hay que dejarlo a él, que más bien invitarlo. Nosotros como sociedad civil sí invitábamos a la gente a que seleccionara y que viera, digamos, el perfil de cada candidato, que no votar por partido, ya no votar por partido, sino por la persona. ¿Qué tipo de persona es la que vamos a elegir y que nos va a ir a representar al gobierno? La observación que yo puedo hacer en ese sentido es una crítica constructiva hacia la sociedad civil, que se deben pronunciar en aquellas acciones que a nuestro juicio se parecen irregulares, porque hablando del voto en plancha, cuando decía y manifestaba eso, nosotros
no estuvimos de acuerdo en la famosa raya continua, porque la ley decía las formas, la ley electoral decía las formas cómo se debe votar. Esa raya continua para nosotros no es correcta, pero la sociedad civil fue muy tibia en ese sentido. Y son cosas que nosotros miramos. Cuando hay ciertos temas, a veces deben de ser independientemente del partido que sea. Pero la sociedad civil no es responsable de eso. Sí, pero deben de sino que marcar pero de los eso. Políticos, digo yo. Claro, pero la sociedad civil debe de ser lo que debe decir, miren señores, eso es correcto, pueblo hondureño, eso va en contra de la ley, la raya continua. Entonces, el objeto de una sociedad civil fuerte es hacer ver a la clase política dónde está fallando. No solo de ser de forma tibia, sino que ser críticos y ser duros incluso de acuerdo al marco legal, porque para nosotros eso fue una ilegalidad haber hecho ese tipo de elección de raya continua, porque la ley así lo dice. Entonces ahí donde miramos que cuando se transgrede la ley empieza a contaminarse todo. Si aquí hubiera habido institucionalidad y se hubiera respetado la ley, no hubiéramos tenido ese problema, pero lastimosamente ahí es donde radica el problema. Y cuando usted abre esa peligrosa puerta, los partidos políticos, lastimosamente en todos hay buenas y malas personas. Entonces ahí es donde aprovechan las malas personas que ingresan a los partidos políticos no con la intención, con la sana intención de servir como debería de ser al pueblo, sino que para lucros personales. Y ahí es cuando empiezan a fundar ONG, que muchas integrantes de sociedad civil también se alían con estos políticos para lucrarse a través de ese tipo de instituciones. Y es ahí donde es peligroso que la sociedad civil se involucre en política. Y criterio personal es también cuando es peligroso que la religión se mete en la política, es cuando es peligroso, cuando los militares y los policías se meten a política, porque ellos deben de ser los que nos deben de decir a nosotros dónde estamos fallando. Es por eso que nosotros abogamos por una sociedad civil fuerte, crítica, que independientemente del partido que sea, nos diga los errores que estamos cometiendo. ¿Don Leonardo? Sí, bueno, evidentemente hay que decir la verdad y hay que dejarnos de ser románticos, ¿verdad? En este sentido, pues es importante notar, ¿verdad?, que hemos asistido a procesos electorales donde nosotros no tenemos, digamos, unos políticos que nos presenten un plan de gobierno. La gente sigue votando por los colores políticos, por el caudillismo, ¿verdad? Y aquí quiero ser bien enfático en que lo que nosotros vemos desde un punto de vista de la sociedad civil es que hay una reconversión ideológica. Es decir, ni siquiera los partidos políticos tienen un norte de qué es lo que significa pertenecer a una determinada ideología. Vemos nacionalistas que son liberales en el sentido amplio de la palabra, pues porque son los que han adoptado las políticas neoliberales, y vemos personas de liberales y también de libertad y refundación que se supone que deben de abogar por libertades y más bien son antineoliberales. Entonces, desde ahí, desde esa perspectiva, uno dice, ¿y entonces a qué es lo que están jugando? No tienen ideología, solo tienen color y solo tienen la figura del caudillo. Eso es básicamente lo que hemos estado viendo, y eso es una evidencia más de esta situación crítica que nosotros pues estamos asistiendo a ver, ¿verdad? O sea, los nuevos jóvenes no saben qué es pertenecer a un determinado partido político. Y lo otro es esa construcción de la visión patrimonial del Estado, que muchos de los políticos no llegan con la finalidad de poder asistir a promover el desarrollo del país y de cuando sean gobierno, gobernar para todos, sino que es una visión de patrimonial. Voy a llegar al poder para asirme del poder y también para aprovecharme del poder, para que el Estado sea como mi hacienda personal. Y en ese sentido es que nosotros reclamamos una mayor ética en la construcción de lo que es participar en política. Otra cosa que nadie dice, bueno, y que ese caudillismo, una expresión más, es fundamentalmente que las familias poderosas de este país, de los grupos económicos, han estado en el poder. Mencionar nada más uno de los casos.
el caso de la familia Midense, que aunque hayan perdido los apellidos, pero estuvieron en el poder desde 1998 hasta junio del 2009. Y fueron 2 partidos políticos, ¿verdad? Entonces, ahí hay alianzas que existen entre los partidos políticos mayoritarios. Y de eso estamos hablando, de esa situación que no debería darse, porque cuando hay compadrazgo y hay familiaridad, pues entonces, ¿cuál es la crítica que podemos hacer unos de otros? Y cuando perdemos la ideología, ¿qué es lo que estamos promoviendo, verdad? Entonces, yo les llamo a los partidos políticos a recuperar su ideología, a recuperar su razón de ser, a recuperar esas posiciones, porque si no, entonces vamos a seguir votando por personas y no por propuestas, que eso es lo que estaba justamente pues, uno de los diputados diciendo, señalando, pero es que cuando uno ve toda la sábana, pues es que no sabe ni por quién escoger, ¿verdad? Porque no hay propuestas, solo caras y colores de partidos. Entonces, eso pone en desventaja seria a la participación y a la escogencia de los mejores cuadros para gobernar el país. Gabriel, ¿qué piensa el Partido Nacional sobre lo que está diciendo don Leonardo? Hoy es 5 de diciembre, estamos por finalizar el 2018, vamos a entrar al 10º año de gobierno del Partido Nacional de Honduras. Bien, bueno, para ser un poco equilibrados con el comentario que hacía Yahvé en su introducción, mencionaba casos específicos de personas que han sido señaladas con algunos actos que están reñidos con la ley, pero dejó de mencionar también gente de otros partidos, solo mencionó gente del Partido Nacional. Y pues informarle a mi compañero de cámara que ayer capturaron a alguien en este tema del Seguro Social, y es hermano de un diputado del Partido Liberal. Hace como unos 4 días en un programa en la tarde, que en las tardes que sale ahí en televisión y radio, bueno, mencionaron a un diputado del Libre relacionado directamente con temas de narcotráfico. También ha trascendido el nombre de Ramón Eduardo Cálix Vázquez, que está recluido por homicidio en Valle, es hermano de otro diputado. De Jorge Cálix. Bueno, yo no podría decirlo porque no lo conozco. ¿Va? Entonces, en esto hay que ser equilibrado y no tampoco tratar de señalizar únicamente al Partido Nacional en esto, porque pues ya le acabo de poner una exposición de nombres de todos los partidos, de personas que están involucradas en actos de estos tipos. Y sin embargo, no podemos venir y señalizar y satanizar a los parientes de ellos por los actos de otros. Pero no puedo venir yo, si acaso este señor es hermano de don Jorge, a quien yo le tengo mucho respeto a Jorge, y dice, bueno, vos también sos asesino. O al otro señor que mencionaron en este programa que le decía, que tiene pistas allá en un departamento de aterrizaje para avionetas, y decirle, bueno, usted sálgase porque allá dijo aquel señor que usted tiene pistas. O en este caso que pasó ayer, que detuvieron a una persona, y yo quiero ser muy responsable, no quiero dar nombres, pero quienes pasamos en el medio sabemos de quién estamos hablando. Entonces hay que pedir la renuncia al diputado que está ahí en el Congreso, que ha sido una persona ex candidato presidencial, muy honorable, pero lo detuvieron ayer, hay que pedir la renuncia por eso. Yo creo que la cosa no va por ahí. Como les decía, tiene mucho que ver el modelo electoral en Honduras. ¿Cómo se eligen los diputados? ¿Cómo se gana la voluntad popular del pueblo un diputado? ¿Por su capacidad legislativa? Creo que es el menor porcentaje. Un diputado se elige por la cercanía que tiene con la gente, porque lo saluda todos los días, porque le contesta el teléfono y porque lleva proyectos de infraestructura menor o mayor a su departamento, y entre más rural es, más pasa esto. Ese modelo electoral... Eso es una confusión de roles. No es una confusión de roles, es un tema de cultura a través de la historia en el país. Los diputados en Estados Unidos, por ejemplo, no para ejecutar. Allá, para que alguien sea senador, tiene que tener un perfil académico elevado. Y tiene una forma de representación diferente a la que tenemos nosotros. Nosotros en mi departamento tenemos diputados con el doble, el triple y el cuádruple de votos, o sea, la voluntad popular de cualquiera de otro que salió. Y se lo voy a poner con nombres y apellidos. Arnold Cruz, un ex seleccionado nacional, jugador del Olimpia, tiene 60,000 votos. Tuvo 60,000 votos, 60,000 marcas. Marco Tinoco Urbina, de Libre, tuvo 39,000 votos. Y Arnold Cruz no es diputado, y Marco Tinoco sí. La abogada Doña Ortiz sacó casi 8,000 votos. La abogada Kenia Perello, del Progreso, tiene 61,000 votos.
Y no es diputada la abogada Kenia Perelló, y la abogada Ortiz ahí está, se sienta como 5 sillas a mi derecha. Ella sí es diputada. La hija de Berta Cáceres también. Por ejemplo, son casos que tenemos que analizar el modelo electoral, y por eso pues, las reformas electorales están sobre la mesa en el diálogo nacional. Porque se trata de analizar la reforma electoral. Pedir el voto con raya continua no es ilegal. Es una estrategia producto de los análisis que hemos hecho nosotros como partido organizado y responsable de cómo se debe elegir. Mira lo que pasó ayer. Nosotros en el Congreso somos 61 diputados. Libre tiene 30, el Partido Liberal tiene 26. Rockman Naves es un diputado del Partido Liberal de Islas de la Bahía. Y él está presentando un decreto que le va a cambiar la sanidad y la vida a la isla, a los habitantes de ahí. ¿Por qué? Porque el decreto va orientado a que se construyan las aguas negras de Islas de la Bahía en su totalidad y se hagan proyectos también de infraestructura. Nosotros, como me imagino que la bancada de Libre, va a apoyar ese proyecto. Sin embargo, el abogado Dixon levanta la mano y empieza a relacionar el modelo de construcción de eso con CONADI, y después se mete en otro tema, y después se mete en otro tema. ¿Y qué terminó resultando? Que los 31 diputados, los 30 diputados, perdón, de Libre, sacaron pitos, gorras, unas cosas ahí, empezaron a sacar aquel relajo, se pararon en las mesas, o sea, se descontroló de una forma que parecía una selva ahí, pues. Imagínese usted que fueran, permítame. Pero ahí es la habilidad del doctor Imagínese Oliva. usted, ahorita que son 30, ¿qué tal si los que fueran 60 son ellos y no nosotros? Como Partido Nacional. Este país ya se hubiera caído más de lo dañado que lo podemos tener, porque hay que ser responsables también en la cosa. Con 30 diputados, ayer se paró un proyecto para Islas de la Bahía muy importante. Se pidió la despensa de debate, ya estábamos listos para que ese proyecto empiece rápido. Independientemente de las circunstancias, se degeneró todo el Congreso ayer. ¿Qué tal si ellos fueran 61 y nosotros fuéramos 30? Entonces es producto de una estrategia que es permitido por la ley. Claro que es permitido. ¿Por qué? Porque aquí trabajamos de una forma representativa de elegir los diputados por el cociente electoral. Entonces yo creo que hay que analizar más a profundidad de qué se trata esto. Este problema en cuanto a la renovación de los partidos políticos. El Partido Nacional ha sido responsable en ese sentido. Yo quisiera dejarlo muy bien establecido. Y le voy a hablar por el departamento de Lloro. Nosotros somos 4 diputados del Partido Nacional. De los 4 diputados, solo uno está repitiendo. Los otros 3 estamos por primera vez. En el Partido Libre son 2 diputados, uno está repitiendo, el otro es nuevo. Es un muchacho joven, como le decía Marco Tinoco. El Partido Liberal tiene 2 diputados. Uno está repitiendo y el otro es Pilo Tejeda, un reconocido cantante nacional. Y la otra señora Dunia Ortiz, pues es nueva también. Entonces sí hay una renovación. Y yo no represento los intereses de ninguna familia. Yo represento los intereses del sector el que yo he estado involucrado, no ninguna familia. Y así le puedo ir poniendo ejemplos en otros departamentos de que el modelo electoral pasa mucho por 3 puntos. Disculpe que me haya extendido, Raúl. Por la comunicación, la capacidad que tiene cada uno de los candidatos de comunicar qué es lo que quiere hacer. Segundo, por la organización del partido político, porque las elecciones solo son un día, y en un horario, y en un lugar. Usted no puede ir a votar el sábado ni el lunes después de las elecciones, tiene que votar el domingo. No puede llegar a votar a las 5 de la mañana, tiene que votar después de las 7. No puede llegar a votar a las 9 de la noche, tiene que votar antes de las 4. No puede ir a votar donde a usted se le ocurra, no, ya hay una escuela establecida para que usted vote. Entonces no podemos echarle la culpa del todo a los partidos políticos, porque también hay un tema de modelo electoral. Como le decía, el Partido Nacional ha sido muy responsable en abrirle las puertas a muchos sectores. Sectores caficultores, sectores ganaderos, a mujeres, para que hablemos de un género en específico. Y a todos los sectores. Le mencioné el caso de Arnold Cruz, un exjugador, porque también tiene mucho que ver el nivel de conocimiento. Mire, cuando usted va a un lugar y va con Joche el Alero, con José Luis Villanueva, usted no tiene idea de la cantidad de gente que sale a saludarlo y el cariño que la gente siente por él. Es un fenómeno. Pero también tenemos gente como don Osvaldo Ramos Soto, que como partido nosotros tenemos la responsabilidad de protegerlo para que electoralmente él también sea favorecido. Ese Congreso, sin personas como don Yuri Sabas, como el abogado Osvaldo Ramos Soto, sin personas como el abogado Mauricio Villeda, como Jorge Cálix, tengo que reconocerlo,
no es el mismo Congreso productivo que podamos tener. Entonces, también tenemos que ser responsables en ese sentido. Finalizo con esto, Raúl. El tema ideológico es algo responsabilidad de cada partido. Nosotros tenemos capacitaciones permanentes, porque somos un partido de centro. Nosotros somos un partido humanista cristiano y con organizaciones mundiales trabajamos en que formamos a nuestros jóvenes y a nuestros adultos que quieren participar en política en el humanismo cristiano, sabiendo cuál es su ideología, cuáles son sus pilares fundamentales y a través de eso pues podamos ejercer el poder una vez que ganamos la elección. Por alusión, decirle al compañero Gabriel que la situación cuando un Congreso Nacional se ejerce el autoritarismo y decirle a algún miembro de la Junta Directiva, a cualquier compañero de Cámara de cualquier partido, no me gusta lo que estás diciendo, yo tengo el poder de quitarte la palabra. Eso es una falta de democracia, aunque a usted no le guste, aunque le sangren los oídos por lo que le está diciendo, siempre y cuando no sea con palabras soeces o impropias, yo creo que esa es la democracia, si es un parlamento, estamos ahí para hablar y disentir de opiniones a veces que no concuerdan con las que están dirigiendo el Congreso Nacional. Es importante saber también conducir bien y no se hubiera descontrolado si simple y sencillamente se le hubiera permitido al compañero Harry Dixon dar su punto de opinión, porque lo que estamos opinando es porque el gobierno no se hace cargo de todo ese tipo de buenas labores que nosotros, ese proyecto de decreto, nosotros, ahí está el compañero, que no me deja mentir, las cosas buenas nosotros las hemos apoyado. Lo que no estamos de acuerdo es porque todo se debe hacer a través de coalianza, cuando el gobierno está mandado a hacer ese tipo de proyectos. Toda la vida deben de meter a coalianza, así como la metieron con las carreteras, con los puertos, con los aeropuertos, con la ENE. Obviamente... Perdón, ¿qué significado tiene para usted coalianza? ¿Qué quiere decir? Coalianza es una alianza público-privada. O sea, son el gobierno, pero Pero siento que usted tiene dudas cuando va a eso de coalianza. Sí, tenemos dudas por lo siguiente, Raúl. Todos tenemos dudas con coalianza. O sea, no sabemos quiénes son los socios, por decirlo así, del gobierno y coalianza. Amparado muchas veces en leyes, para ponerle un ejemplo, construyeron Indura Beach Resort en Tela. Eso es... Ajá, y mire ese complejo hotelero que le construyeron una pista de aterrizaje ahí para que aparentemente los ricos de este país no tuvieran que ir por carro, sino que tuvieran que irse en avión. Y ahí está abandonada esa pista. O sea, son recursos botados. Entonces, ahí es donde genera mucha duda. Si el compañero Harry Dixon se le hubiera dado que expresara su palabra, si él es diputado, él tiene derecho, nosotros no hubiéramos protestado y vamos a seguir protestando aunque a los compañeros del Partido Nacional no les guste, porque es un derecho que nos da la Constitución de la República representar al pueblo hondureño. Y si no nos dan la palabra, nosotros la vamos a pedir con protesta, porque a veces solo eso nos ha quedado como pueblo, protestar. Y con obviamente violencia no, es que no sé, pero estamos protestando de una forma que nosotros necesitamos dar nuestro punto de vista, porque no es posible de que, no me gusta lo que decís, te voy a apagar el micrófono. Entonces yo creo que no se hubiera descompuesto la sesión si eso hubiera ocurrido. Y en cuanto a lo otro, sí concuerdo con Gabriel, las acciones personales de la familia de cualquiera de estos imputados no tiene una relación directa, pero ahí es donde nosotros nos asalta la duda y es ahí donde nosotros íbamos también a pedir la palabra para presentar una moción que es un mandato del pueblo que está exigiendo que se investigue al presidente. O sea, simple y sencillamente es una moción. O sea, porque el pueblo hondureño tiene las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que en teoría el hombre más informado de la nación no sepa en qué actividades anda su hermano? Es una simple pregunta que yo no me molestaría si a mí me preguntaran, oíme, ¿te importaría que te investigáramos en qué acciones anda tu hermano? Bueno, él es una persona aparte y a mí no me tendría que molestar. Entonces también esa era la otra situación por la cual nosotros queríamos la palabra. Una comisión integrada de todos los diputados que se investigara
porque el presidente no sabía en las situaciones que obviamente va a ser la Corte del Distrito Sur de Nueva York si va a decir que es culpable o es inocente. No es su servidor, ni somos los diputados. Pero si algo tiene el sistema de justicia norteamericano, que es sumamente paciente. Muchas veces presionan y ese tipo de presión hace que hagan negociaciones y es ahí donde también nosotros estamos abogando por la ley de colaborador eficaz. Ese tipo de acciones que nosotros estamos pidiendo en el Congreso Nacional y que vamos a pedir el derecho que nos da el pueblo hondureño a pedir la palabra y que si no la dan, pues los compañeros también nos van a apoyar en ese sentido. Entonces es algo que el pueblo hondureño lo está pidiendo a gritos. Usted mira las redes sociales y mira, bueno, y que es que al caso el presidente y ese montón de instituciones que ha fundado o que ha puesto a orden del Estado como organismos de inteligencia y seguridad, no le dicen nada a él. Mire, presidente, fíjese que su hermano anda, mire que los gringos lo andan siguiendo. O sea, si eso es un vox populi, si el general Savillón lo había dicho, si el capitán Santos Orellana lo había dicho, entonces son cosas válidas que nosotros estamos pidiendo. Y esa fue la otra situación por la cual se nos negó la palabra ayer en el Congreso Nacional. Para cerrar el tema, Raúl, solo... Es que tengo que hacer una pausa. Tengo que hacer una pausa y luego voy a consultar con ellos los desacuerdos que existen en este momento entre la clase política, que es lo que muestra a Honduras, cómo muestra al país este tipo de desacuerdos. Una pausa y continuamos. Bien, al escuchar a ambos diputados, tanto a don Gabriel Rubín del Partido Nacional como a Yavet Savillón, de diputado de Libre, ¿qué piensan ustedes? ¿Hay desacuerdo en la clase política? Anoche se mostró en el Congreso Nacional. Sí, verdaderamente, digamos, hay posiciones, digamos, de Libre, que a veces uno concuerda con ciertas posiciones, pero lo que uno no concibe es esa violencia, porque yo creo que de violencia nosotros, el país, estamos ya saturados. No hubo violencia ahí en el Congreso. Pero sí se nota esa tensión, yo lo vi bastante caldeado, ¿verdad? Sí, entonces uno teme cualquier cosa. Y han pasado no solamente lo de ayer, han pasado otras cosas dentro del Congreso que verdaderamente son de lamentar. Y como partido político Libre, creo que representa eso, violencia, digamos. La reacción, digamos, de protesta en las calles, digamos que en estas últimas elecciones pues, electorales hubieron saqueos, sí, las internas, sí, estoy arrepentida y yo puse la renuncia en el tribunal, ¿verdad?, de elecciones y no se me tomó en cuenta, ¿verdad? Incluso yo me fui al tribunal del partido, ¿verdad?, donde decía que yo quería que se me le diera trámite a mi renuncia porque yo no quería aparecer en planilla después de todo lo que había pasado yo. Yo recibí propuestas, ¿verdad?, de inflar votos. Y yo le digo, no, yo no soy de esta condición, no me presto para estas cosas. Y uno puede colaborar con un partido, uno puede, participar y ver de qué manera uno puede llevar a... Digamos, yo con Libre sí tenía mucha simpatía, ¿verdad? Mi familia es liberal, pero yo tenía mucha simpatía por Libre y verdaderamente que yo salí decepcionada, totalmente decepcionada. Y bueno, yo incluso después de las elecciones, digamos, toda esa violencia que se generó de saqueos y de incendios y de todas las protestas tan violentas, incluso, digamos, la posición que se dio con la rectora, doña Julieta Castellanos, donde sin qué ni para qué hubo esa confrontación, y más que todo fue de Libre, porque nosotros sí sabíamos nosotros que era de Libre, yo lo percibí, digamos, cuando yo estaba dentro del partido, en las cosas que yo pude participar, yo se los dije, no vale la pena, le digo yo, que se confronte a una funcionaria que está haciendo bien las cosas, porque verdaderamente doña Julieta ha sido de los pocos funcionarios que han hecho las cosas bien en este país.
se le anduvo persiguiendo a ella, queriéndole encontrar cosas que ella pudiera haber hecho dentro de la universidad para desprestigiarla, porque eso era lo que buscaba Libre, desprestigiarla a ella porque pensaron que ella iba a participar en política y ella nunca tuvo interés en participar, pero era eso, ¿verdad? Deslegitimar. Entonces esas cosas no deben de pasar en un partido político. Por alusión. Le pedí la palabra primero. En el tiro pasado. Con todo respeto, doña Aurora, siento que no está hablando como representante de sociedad civil, sino que como una ex candidata de nuestra No, como ciudadana, como ciudadana. Como ciudadana. Mire, Libre no representa violencia. Libre más bien la militancia que nos ha acompañado, que es el pueblo, indignado ante tanto acto de corrupción, indignado ante la situación y la calamidad económica que tenemos como país. Lo que hemos puesto los muertos somos nosotros. ¿Pero por qué destruir la propiedad pública? No, pero es que, la mire, propiedad, digamos, ¿a quién afectan? pero al bueno, Estado pero no lo es afectan. es ahí donde se han agarrado incluso a gente infiltrada, porque esa es la situación. O sea, no, eso de hay de infiltrados todo, no lo creo. hay de todo. Yo no puedo decir que todo es inmaculado, pero el que ha puesto los muertos y Libre no representa violencia, el Libre representa un cambio que para algunos no les representa beneficios en el sistema económico que tienen, porque aquí es un país donde hay 240 millonarios, es el segundo país donde más millonarios hay y donde más pobres de la población en general hay. Entonces, es muy equivocado que un representante de la sociedad civil diga que Libre representa violencia. ¿Por qué no dice que la clase política en general y que hay 30 acusados de Pandora y que la mayoría son de tal partido? ¿Por qué no se dice de que hay diputados y hay exfuncionarios de mayoritariamente de un solo partido? Eso es lo que a mí me gustaría escuchar, doña Aurora, sino que está diciendo que Libre es violento, que Libre representa esto. O sea, entonces ahí es cuando la sociedad civil pierde credibilidad porque no está siendo objetiva. El objetivo debe de ser que la clase política hemos dado un mal ejemplo con corrupción, con implicados en el narcotráfico y que habemos nuevos diputados, como Gabriel es un nuevo diputado de su partido que no está mencionado en ningún acto de corrupción. Su servidor es la segunda vez que soy diputado, no estoy mencionado en ningún acto de corrupción, ni me van a mencionar en ningún acto de corrupción. Ahí se debe centrar el tema y el debate en este foro actualmente. Cómo la sociedad civil debe de señalar en general, no poniendo a un solo partido y poniéndole que es violento. ¿Qué digo yo? ¿Qué le hace más daño a la sociedad? La corrupción y el narcotráfico genera violencia y genera frustración en el pueblo hondureño. Es por eso que muchas veces, lastimosamente, esas protestas que han sido pacíficas desembocan en actos vandálicos. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de acciones, pero muchas veces, a veces la juventud, a veces gente infiltrada, a veces gente frustrada que no tiene ni siquiera qué comer, que ni siquiera que sale todas las mañanas a buscar trabajo, y esa misma frustración los obliga a sacarse esa cólera y ese enojo contra un sistema que le ha cerrado las puertas. Es ahí donde nosotros debemos de, como sociedad civil, como diputados, como representantes del pueblo, ver la génesis del problema. Es la clase política que ha mancillado los derechos del pueblo. ¿Por qué no se le consulta y nosotros abogamos por la consulta popular? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo qué es lo que quiere de los diputados? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo qué es lo que debe de hacer los funcionarios públicos? En eso se debe centrar el foro ahorita, no señalar a una sola institución política por algo que a mi juicio personal no debería de ocuparnos tanto. Es corrupción y narcotráfico lo que nos tiene postrados como sociedad. Don Leonardo. Sí, realmente que esta situación y estos hechos recientes son una situación que realmente es vergonzosa, ¿verdad? Es vergonzosa, claro, internamente, sí. Y el exterior igual también, la imagen del país queda sumamente dañada. Y qué
aspectos le estamos legando a las futuras generaciones. ¿Es esto la democracia que queremos, el ejemplo que queremos para las futuras generaciones? Esta desconfianza en los procesos electorales, en la función pública que desempeñan los diferentes personas que son elegidas, ¿verdad? Que son nominadas a cargos de elección popular. Y bueno, toda esta situación en donde se pervierten las funciones, y aquí hay que ser muy claro, ¿verdad? El Congreso Nacional está para legislar, no para ejecutar fondos, porque no es ejecutivo. El hecho de que los diputados peleen por tener acceso a los fondos para poder competir con alcaldes en la ejecución de fondos, eso es una evidencia más de la decadencia de nuestro sistema político. No sé en qué momento alguien quiere señalarlo, porque lo que estamos hablando el día de hoy es acerca de la depuración de los partidos políticos y de la política. Y lo que estamos señalando es justamente esos errores que se han cometido en el pasado y que no quisiéramos que se siguieran cometiendo. Como sociedad civil somos responsables en decir eso. Y pues quisiéramos que ya no, como dice uno de los diputados, que hayan cantantes, deportistas, modelos. Yo no quiero eso. Yo lo que quisiera son políticos, estrategas, ideólogos, gente con propuesta. Pero si la única propuesta que tienen es su cara bonita o su color de partido, o el hecho que hayan dicho viva tal de mis líderes, tal de mis caudillos, eso realmente no representa un avance, ¿verdad? Entonces eso es parte de esto que estamos hablando el día de hoy. Cómo ustedes también dentro de sus ejecutorias internas, dentro de las organizaciones, pueden promover el hecho de que generen líderes, ¿verdad? Líderes de opinión, líderes con propuestas, no personas que simplemente muevan masas, ¿verdad? Porque eso yo lo puedo ver como que es una estrategia de marketing político que ustedes están utilizando, ¿verdad? Pero no como una estrategia para el desarrollo de este país, como legítimamente es lo que esperamos de los partidos políticos. Diputado Gabriel Rubí. Bien, para seguir la línea de lo que decía Leonardo, yo comparto con él esa conceptualización con respecto a la clase política. Sin embargo, vivimos en democracia. Y aunque la democracia no es perfecta, dice un amigo mío venezolano, muy conocido por temas de marketing político, aunque la democracia no es perfecta, es lo mejor que tenemos. Uy, no. Es la capacidad que tiene una persona de elegir a quien él considere. Y en ese considere, bueno, ahí se va todo el mundo. Uno de los países que consideramos nosotros el más estable a nivel mundial, Estados Unidos, tiene un presidente que todos sabemos de dónde salió, Donald Trump. Y muchos de los problemas que está teniendo su partido en este momento es que Estados Unidos en este momento tiene la tasa de desempleo menor en la historia. ¿Y quién ha llevado esa política? Donald Trump. Entonces, dentro de su partido, él tiene el lado rígido de los republicanos, que está representado en el vicepresidente, y un Donald Trump que todos los días emite opiniones que para algunos son cosas fuera del orden, pero para el americano le gusta. Y el hombre anda muy bien en popularidad. Entonces esa es la democracia. La capacidad que tiene usted de poder elegir a un actor, a un futbolista, a alguien en el que usted considera que es una buena opción. Si en el Congreso solo hubieran abogados, los proyectos de energía eléctrica serían mal evaluados porque necesitamos ingenieros relacionados en el tema eléctrico ahí. Si en el Congreso no estuviera Pilo, que es un buen amigo mío, Pilo Tejeda, ¿de qué puedo hablar yo de apoyar el arte y la cultura? Si nunca me he parado de frente de un escenario y no sé lo que cuesta ser un cantante en este país. Por lo menos yo vengo del sector empresarial, de la mediana empresa, de la pequeña empresa. Si yo no hubiera vendido licuadoras y planchas y camas al crédito allá en mi departamento, en Progreso, yo no podría hablar del sector social de la economía. Entonces, la representación del pueblo está en el Congreso y nosotros somos electos por el pueblo. Lastimosamente, para bien o para mal, ese es el modelo el democrático que tenemos. Lo que sí a veces yo no comparto de todo esto es cuando un partido político es tan poco tolerante y busca cualquier momento y cualquier esquema para generar caos y para generar, descontrolar cualquier esquema. Y eso es lo que yo quería referirme en el segmento anterior. No puede ser que los políticos pensemos que solo metiéndole fuego a las cosas es que vamos a hacernos valer nuestra opinión. No puede ser.
solo encaramándonos en una mesa. Es que vamos a tomar la palabra en el Congreso porque somos diputados. No puede ser. Lo que se vivió ayer es que se le llamó al orden a un diputado porque estaba hablando de otras cosas que no estaban relacionadas con lo que claramente dice el presidente, a discusión del tema que estamos hablando. Y él se metió en otro tema. Entonces el presidente lo llama al orden y él se molesta porque ya estaba metido en otro tema. Cuando debió poder la palabra, en su momento parece otro tema. ¿Y qué pasó? Se descontroló todo. Eso es lo que pasa aquí. Hay una protesta, vimos aquel tiempo las antorchas. Sinceramente, yo respeto y valoro y me alegra que la gente se manifieste. Vimos aquel tema en Ciguatepeque hace como un año, cuando el sector transporte, todos los contenedores se parquearon y no se movía este país. Muy válido, muy bien organizado. Pero solo porque no se le escuchaba, iban a empezar a meterle fuego a las llantas y a agarrar a pedradas todos los carros que pasaran por ahí. Yo creo que tampoco. O sea, creo yo que pasa mucho por la tolerancia, por saber medir y tener estrategias. ¿Cuál ha sido la estrategia del Partido Nacional en el Congreso? Lastimosamente, para el Partido Libre y para otros, la raya continua. Si ese es el modelo electoral que tenemos. El cociente electoral. Si no lo hacemos así, no generamos equilibrio. Y vuelvo y le digo, imagínese usted que ayer, en ese Congreso, hubiesen sido 61 los de Libre y 30 los del Partido Nacional. Ya no estuviera ese Congreso porque lo hubiéramos metido a juego ayer. Entonces la democracia que nosotros usted hubiera tenemos... hablado todo lo que hubiera querido, no se preocupe. Hubiera desahogado todo lo que hubiera querido. No, Pasa por eso. Oigan esto. Pasa por la tolerancia. Dice Emir Shatur, buenos días Raúl, cuando el sentido común y la negligencia o abuso de autoridad no puede combatirse con raciocinio lógico, el único camino que queda es la fuerza. ¿Cómo haría cualquier persona para razonar con otra persona al que no le interesa escuchar? Razone usted con el asesino o el violador, es muy difícil. Hubo un prediálogo, luego un diálogo que ya va a cumplir un año y los hondureños no nos ponemos de acuerdo. Raúl, sí nos hemos puesto de acuerdo en muchas cosas. 169 acuerdos hay. Hay cosas puntuales que todavía no, pero sí nos hemos puesto de acuerdo. 169. Hay cosas puntuales que todavía no, pero... Las fundamentales. No, hay temas que yo siento, por ejemplo, el tema de las reformas electorales ha avanzado mucho. El tema de la consulta, el tiempo en el que se va a hacer es el que nos tiene Vamos a ver empatados. el informe. Ah, bueno. El tema de la consulta, la fecha en la que se hace la consulta es lo que nos La tiene sociedad empatados. civil evalúa a los diputados y les pone 0. ¿Cómo es eso? ¿Y los diputados cómo se sienten cuando los miembros de la sociedad civil hacen ese tipo de evaluaciones? Es correcto, mire. Lo que pasa es que deben de ser un amplio concepto porque los diputados tienen varias funciones. También deben de especificar la línea de tiempo porque hay diputados que sí metieron mociones, que sí metieron proyectos de decreto Y aparecieron en y aparecemos o aparecen mal evaluados. Entonces, el diputado participa en comisiones, a veces hasta en 5 Es que la encuesta comisiones. se llama producción legislativa. Sí, exactamente. Entonces, usted no puede catalogar, digamos, yo conozco a uno de los que está ahí, que es de su partido, que es el diputado Francisco Rivera, que él es muy activo, que él trabaja, se lo digo porque yo lo he mirado, y aparece mal evaluado. Entonces, no es correcto. Yo creo que deben de tomarse también otros parámetros de asistencia, de cómo participa en las comisiones. Entonces, es muy sesgado ese tipo de informes. No hay otro diputado o diputada que estuvo incapacitado. Y entonces, son parámetros que yo creo que vale la pena incluirlos para mirar la productividad. Bueno, realmente... ¿Estás de acuerdo, Juan? ¿O no? No estoy de acuerdo. Es que lo vi con duda. Sí, porque realmente... Su participar en una comisión, elaborar y dictaminar proyectos de decreto no es importante para Trabajamos usted. en un esquema de gestión por resultados. Exacto. Porque Sí. si Producción legislativa, Producción ya. legislativa, Claro. ¿verdad? Y dictaminar un proyecto de Entonces, decreto es producción legislativa, porque si ese proyecto de decreto llega a la No, comisión... pero los resultados es lo sí, que... pero debería también de meter el parámetro de que esa comisión a que pertenece el diputado, ¿cuántos proyectos de decreto dictamina Pero no favorable? podemos desconocer, por favor, Sí. de que hay personas que han estado ahí hasta por 5 periodos y nunca han metido una propuesta de ley. Eso no lo podemos Sí, ocultar. ese es por un- favor, seamos ese es un responsables en parámetro, ese pero sentido, ¿verdad? yo lo que estoy diciendo es que ese debe ser un parámetro, pero un parámetro de un universo más amplio.
Porque le voy a poner el siguiente ejemplo. Y en las universidades, usted no puede decir, hizo un buen trabajo acumulativo y con eso va a pasar la clase. Tiene que ver participación en clase, tiene que ver un buen examen. Entonces, siento yo que si a mí solo me hacen pasar una clase por el acumulativo, es muy sesgado. Entonces, debemos de tomar otros parámetros. Concuerdo con usted que ese debe ser uno de los importantes, pero debe ser también otros parámetros. Y ya le puse el ejemplo. Yo se lo digo y que es del partido contrario para que mira que no hay sesgo político en eso. Imagínense cómo son de transparentes que el reciente proceso de análisis de producción legislativa no se pudo siquiera completar porque el Congreso Nacional no fue suficientemente transparente. Bueno, de tal manera que no se preguntar. pudo presentar el informe del año 2017, sino que solo del primer semestre del año pasado. Y estamos finalizando el año. Entonces, ¿de qué transparencia estamos hablando? Sí, bueno, porque no son transparentes con los procedimientos que ustedes mismos tienen. Ahí habría que hablar con la Junta Sí, Directiva. no, como a ver no. Entonces, esas son las cosas que hay que señalar, ¿verdad? Y como estamos hablando de reinventar la política, yo realmente los invito a ustedes a que no estén a la defensiva, porque ciertamente no pueden estar colocando como que los partidos políticos están haciendo buena ejecutoria, cuando la sociedad se ha dado cuenta realmente de los importantes desbalances que existen dentro de los partidos políticos y en la relación con el desarrollo. Yo les invito a que se reinventen, a que se reorganicen. O sea, ante nuevos eventos, nuevos sucesos, deben de haber nuevos procedimientos. Por ejemplo, no sé qué tanto ustedes han avanzado, por ejemplo, en sus códigos de ética para estos nuevos sucesos que estamos asistiendo, ¿verdad? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, en el día en que sea condenado alguno de los políticos por el tema de narcotráfico o corrupción? ¿Van a seguir en sus filas? ¿Tienen procedimientos ustedes para expulsar a esas personas? ¿No los tienen? Seamos claros. Ya la ley los tiempos cambian, 2007. pero realmente que creo que ustedes deben de adaptarse porque estamos en el siglo XXI y no podemos estar con procedimientos del siglo XX, ¿verdad? O del siglo XIX. También pasa mucho, disculpe Raúl, por lo que decía doña Aurora. Cuando alguien se postula hablamos de un cargo nacional como el presidente, para ser presidente, bueno, él inmediatamente tiene por lo menos la potestad de ir armando sus cuadros. Así se organiza una campaña. Gracias a Dios tuve la oportunidad de participar en ese proceso en el cual formulábamos nosotros nuestra propuesta electoral. Entonces, lo que ellos plantean no es correcto en relación a una campaña verdadera. No es así. No es así, porque allá hay factores que tampoco es porque uno quiere. Y como les decía, el tema aquí es el modelo electoral. Sí, no, pero ¿quién selecciona a los que van a conformar las planillas? Pasa en primer lugar, se lo digo sinceramente, porque ¿En uno su quiera. partido? No, porque uno quiera. Yo siento, por ejemplo, que ella está arrepentida de haberse metido a Bueno, ya lo buscar manifestó. una No lo sienta, porque ya lo manifestó. Cuando a mí se me propuso, yo le dije que no quería. ¿verdad? No lo Porque sienta, ya lo manifestó. Pero por temas internos de lo que ella vio y no Claro. le gustaba. Pero lo que pasa es que, lo primero es que una persona tiene que querer. Cuando una persona quiere algo, participar en política, bueno, sobresale entre los demás. Pero también hay una responsabilidad del partido político y del líder. Hablemos del movimiento, porque es donde nace todo. En un partido grande ahí nace, en los movimientos. De los sectores que quieren que conformen su movimiento y se fortalezca y se haga algo atractivo para el electorado. Ahí empieza todo. Pero primero es porque el que quiere. El que quiere va a sobresalir sobre los demás. A mí me tocó ir a buscar gente de los ganaderos, porque en mi departamento de Lloro hay un sector ganadero. ¿Quién decide que ustedes vayan a las planillas? El pueblo. Al final, en las internas hay una voluntad del dueño del movimiento. Hablemos de eso. Del dueño del movimiento. Pues sí. En este momento ya de todo es público que hay personas que ya están en carrera, en campaña abierta. Ya andan en los departamentos. Lo cual es lamentable. Ya andan en los departamentos buscando, en primer lugar, quien quiere. En primer lugar, quien quiere. Luego él va a ir fortaleciendo su movimiento con sectores o con personas que él considere que pueden aportarle algo. Y no necesariamente dinero, porque también le pueden aportar caudal político. Como por ejemplo, un jugador de fútbol de un equipo reconocido. Como por ejemplo, un cafetalero reconocido, un maestro reconocido. Entonces, así es que se conforman las planillas. No es que yo voy a agarrar ¿cómo se llama? El censo y voy a decir, bueno, voy a poner a María. No. Este es un tema un poco más complejo. No, es que uno sabe que creamos aquí jóvenes con mucho eso pasa mucho. Tengan propuestas para y en eso yo comparto y en eso yo
le mencionaba... Porque ahí lo que están buscando es atraer el votos. ¿verdad? Nosotros empezamos, Pero es que mire, ahí tenemos que hablar dos cosas, no doña están Aurora, muy viendo- claras. Nosotros empezamos, como le decía, del 2012, en un proceso de renovación del partido. Se transformó el partido. Y el presidente Juan Orlando es quien más apertura le ha dado a nuevos valores dentro del partido. Pero, Y hay una cosa que tenemos que valorar en esto. Para los que estamos en los que hemos sido producto de una elección, las elecciones se ganan con votos. Y le mencionaba yo el caso de, y como ese, ya ve, para no ser sectario, le mencionaba el caso de Bartolo Fuentes, en Lloro. Es un referente de las luchas sociales. Bueno, ahí agarró camino para Estados Unidos con un montón de gente. Mire cómo se ríe, ya ves. Y No, el sí, mismo pobrecito, partido, la tocó mire qué curioso, fuerte. el mismo Partido Libre se encargó de dejarlo afuera de la diputación. No el partido. No. Es que no O pasó sea, de las internas y se fue para el Pino. No, sí, pero Entonces- es como volvemos al mismo caso, la institución política y Bueno. tal vez en El la partido. No es el partido. Votaron en libre, perdón, Mire, las yo- solo quiero terminar Son esta idea, las discúlpeme. personas. Las personas que fueron a votar en las elecciones internas de Libre son miembros del Partido Libre. Sí, pero no es el partido. Fueron su Entonces lo militancia, dejaron tal fuera. vez. Bueno, la No, militancia, pero pues, lo lo cierto- dejaron fuera. interés Entonces, ¿qué pasó? público. las cúpulas sí tienen Solo mucho quiero que terminar ver. con la idea, disculpe, señora. ¿Qué pasó? Bueno, se perdió un referente en la Ciudad del Progreso de temas sociales. Para que mire, ya ve que Sí. no quiero ser sectario en ese tema. Entonces no es solo de agarrar un listado. Este es un tema de responsabilidad completa de un partido y de formar desde los jóvenes, pero también a los adultos, porque la renovación de un partido político no pasa por la edad, pasa por atraer sectores que representen a las mayorías para que puedan aportar al partido y sea una buena Es oferta correcto, electoral. es Pero no correcto. podemos perder de vista que las elecciones se ganan con votos. Y yo le digo a toda la gente que me apoya, las elecciones se ganan con votos. Y los votos tienen un nombre, un número de cédula y tienen una dirección, pero también tienen una necesidad. Y esa necesidad tiene que verse reflejada en cada una de las cosas que nosotros hacemos, empezando por el saludo en la mañana, pasando por contestar el teléfono, también por la cantidad de proyectos que usted acompaña en su departamento. La capacidad legislativa, lastimosamente en nuestro país, es el menor porcentaje que el electorado evalúa. Entonces, es injusto que también solo le echemos la culpa a los partidos políticos de la forma electoral. Ahí está ese modelo de los distritos. Lloro tiene 12.000 kilómetros cuadrados. Yo vivo en el Progreso, en el Valle de Sula. Para ir a Lanchito me tardo 5 o 6 horas. Es difícil. Entonces, ¿qué hemos hecho? Con Milton nos ponemos de acuerdo, que él es de Lanchito, a ver qué proyectos podemos impulsar juntos. Él en un lado y yo en el otro porque está largo. Si fuéramos los distritos, bueno, yo pudiera abarcar más el sector donde yo vivo, que vivo en una colonia donde viven 12.000 personas muy populares en el Progreso que se llama la Colonia Palermo. Y la gente allá, yo sé que me está viendo hoy, pero en este momento nosotros metimos un decreto para pavimentar 6 cuadras y valoran más ese proyecto que cualquier otro debate que podamos tener nosotros en el Congreso. Pero Y yo se eso lo lo debe aseguro, hacer porque un eso es alcalde, parte de la no los democracia. diputados. Eso es parte de la democracia. Yo sí le Eso echo lo la deberían de hacer los responsabilidad a alcaldes, todos no los los- partidos políticos, los grandes y pequeños, los que han gobernado y los que no. Porque los que han gobernado son los que han tomado las decisiones, ¿verdad? Son los que han tomado, digamos, han conducido este país donde estamos. Y los partidos pequeños han avalado también a estos otros partidos. Así es que todos los partidos políticos sí son responsables. Y con respecto, digamos, a la selección de los candidatos, de los que van en las planillas, ¿qué pasó, digamos, con el caso, digamos, Salvador Narralas, que se quedó sin ningún diputado porque no pudo proteger su gente? ¿Qué pasó con No, pero sí Fátima tiene un Mena? par. Pues Fátima Tomasito, Mena. por ejemplo, de Atlántida, Luis Redondo de Cortés, son diputados afines a Salvador Narrala. Y él buscó el esquema, que tal vez no es el legal, de meterlos en otro partido, que no era Libre. Entonces, ¿O no le dieron chance en Libre? otra No vez le no dieron le- chance. pero participaron, la esposa de él participó en Libre. Y Luis Redondo participó en el Pino. Perdón, en el Pino. ¿verdad? Y Pero Corazón era Azul parte le de dio- la coalianza. En de Libre la alianza, Narrala perdón. no tenía ningún regidor, ningún alcalde, ningún candidato a diputado, nada. Porque después de Pero que tenía Narra- la cabeza. Pero no, porque después que Narrala Que ya dijo- no la tuviera, se hubiera ganado. es que después que Narrala dijo que lo que había firmado, documentos con Méndez, no valían para nada, Sí. ese día, Errático. inteligentemente, como es la política, lo cortaron. Claro, y hasta ahí. Y es lo correcto.
Y es correcto, yo correcto. estoy correcto, porque no Es lo puede estar correcto. usted, digamos, Sí. con una persona que hoy firma, vea un compromiso y que mañana le dice, no, esa firma no vale nada. Pero yo creo que es importante centrar en el debate en la crítica que la sociedad civil debe de hacer a la clase política, y eso debe ser imperdonable, porque siento yo de que como que la sociedad se ha acomodado a que dicen, no, fíjese que ese diputado es corrupto, que ese diputado es marimbiador de mujeres, que ese diputado allá lo mencionan que está ligado al narcotráfico. Estoy hablando de diputados y de funcionarios en general. Y se ha hecho tan común, se ha hecho tan permisible de que esos diputados, de hecho, un diputado que está siendo juzgado en los Estados Unidos participó ya con esos cuestionamientos, con problemas serios en la Corte Suprema de Justicia, que no había sido vencido en un juicio, sí, pero había cuestionamientos serios. Participó y sacó una enorme cantidad de votos, uno de los diputados con mayor carga electoral que salió electo. Entonces, ahí es donde la sociedad civil debe de ayudarle al pueblo a sacar los mejores miembros de la sociedad, porque no es posible que podamos seguir teniendo Es que sociedad civil no infiltrados, toma decisiones. pero no podemos, pero No. es ahí donde debe de exponernos nosotros hizo. como servidores públicos, Y deben se de hizo. exponernos, deben de decirnos, ejemplo, Y cuando lo hacemos se defienden. el diputado fulano de tal tiene este proceso, no ha sido vencido en juicio, pero valore la sociedad. Si vale la pena que un diputado que está siendo cuestionado por actos de corrupción está participando nuevamente. Entonces, si bien es cierto, no es un parámetro que muchas veces, a veces el pueblo lo toma en consideración porque ha sido una persona bien campechana, bien dicharachera, que ha llevado proyectos, pero muchas veces el crimen organizado ha permeado las estructuras políticas porque las ha financiado sus campañas, y ellos andan con los dineros llenos de bolsillo, los bolsillos llenos de dinero, perdón, repartiendo. Entonces la misma necesidad de la gente dice, y nos tocó a nosotros cuando llegamos a ciertas comunidades pobres nos decían, no, es que ustedes solo saliva vienen a hablar mentira y paja, así, perdonando la palabra, nos decía, y fulanito tal nos viene y nos trae dinero o nos ha traído proyectos. Entonces es ahí donde la clase política Sí. debe de ser transparente, debe ser honesta para uno, de ir a una comunidad, que el pueblo hondureño no lo valore a uno solo por el dinero que uno va a regalar, sino que por las posiciones y las posturas firmes en defensa del pueblo. La corrupción es lo que nos tiene así. El narcotráfico ha permeado a toda la clase política. Y cuando digo a toda, es a toda, no de ahorita. Y lo que pasa es que llega un momento de que ya la sociedad debe poner un alto, y es ahí donde ocupamos que instituciones encargadas de la veeduría social sea la más crítica en el accionar de nosotros. Déjenme ir una pausa para luego hacer conclusiones del programa de esta mañana con mis 4 distinguidos invitados. Bien, vamos al resumen. Don Leonardo Vanegas, ¿qué le dice a la población? ¿Qué espera como sociedad civil ante estas posiciones que aquí mismo hemos visto con los diputados Yabel Savillón y el diputado Gabriel Rubio? Bueno, como ciudadano, realmente lo que quisiéramos es ver instituciones políticas renovadas, reinventadas, instituciones que nos presenten propuestas. Es vergonzoso que exista 68 de cada 100 hondureños estén viviendo en condición de pobreza. No es algo de lo que nos podamos sentir orgullosos, ¿verdad? Y frente a eso, los políticos no han hecho nada, ¿verdad? En todo este tiempo democrático, desde el año 82, desde que pues yo era niño hasta este momento, y se nos habla de que hay que proteger este sistema, pues protejámoslo, pero robustezámoslo de alguna manera, generando propuestas. Y vean qué lamentable, pues, el Partido Nacional, que ahora es gobierno, no tuvo propuesta de gobierno, y ahora mismo que es gobierno, no tiene un plan de gobierno. Eso
Realmente cuando uno asiste a los cónclaves ahí con la cooperación internacional y dice, bueno, el gobierno está ejecutando presupuesto y sin un plan, llevamos ya 11 meses de ejecución de un segundo mandato. Eso es realmente una situación que nos pone en precario, ¿verdad? Y frente al concierto de países, realmente nosotros nos vemos como países que no somos democráticos realmente. Y por eso se habla de las elecciones tipo Honduras. Qué vergonzoso vivir en un país en donde existe tanta desconfianza en los procesos electorales, en los procesos democráticos. Entonces yo los invito a los representantes de partidos a que lleven un buen mensaje de que es necesario reinventar la política y reorganizar a los partidos políticos. Bien, muchas gracias por su participación, don Leonardo Vanegas de Fopride. Doña Aurora. Bueno, yo quisiera hacer una invitación a los políticos, porque verdaderamente yo sí los hago responsables de la crisis que estamos viviendo, porque ha sido no solamente de los últimos años, sino de 36 años. Casi 3 décadas. Entonces yo invito, ¿verdad?, a los partidos políticos a renovarse, a limpiarse, a autorrenovarse. Hay gente valiosa en todos los partidos políticos, hay jóvenes que verdaderamente valen la pena y que podrían ser los siguientes líderes. Yo creo que hay que abrirles esa brecha, ¿verdad? No cerrarse en que los que tienen experiencia o porque mi familia también, digamos, tuvo esa apertura, pues dentro de los partidos políticos también mis hijos van a hacerlo. No todos tienen madera de líderes y sin embargo hay líderes natos, ¿verdad? Que hay que identificarlos. Yo creo que ahí hay mucho material que cada partido político debería de estudiar y tener sus escuelas de líderes, de formarlos para gobernar, ¿verdad? Y también sobre ética. Yo creo que el país está perdiendo digamos, antes yo recuerdo, ¿verdad? Digamos, que incluso los contratos no se hacían escritos, sino que verbales y se respetaba. Ahora no se respetan ni siquiera las leyes en este país. Entonces yo creo que vale la pena rescatarlos, ¿verdad? Y que son los partidos políticos los que están, digamos, dirigiendo los destinos de este país. Por eso les invitamos, ¿verdad?, a que se renueven, a que rescaten esos valores que se han perdido en el país, que es un país que vale la pena rescatar y que vale la pena luchar por él. ¿Va a volver a participar en política? Podría ser, ¿verdad? Podría ser. Siempre la invitamos al Partido Nacional. No, ya Reinaldo Sánchez ya me invitó. Mire, bueno, qué bien. Yo soy mi presidente del partido. ¿Fue un coqueteo con el Partido Nacional? No. Fue después. No. Es la apertura. Mire mi presidente Sánchez cómo anda pensando de manera positiva. Sí, sin su militancia no se le lo que nos puede también, sumar. ¿Verdad? Don Guillermo Valle también me invitó a su partido. Esdras también me ha dicho, usted escoja lo que quiere ser aquí, me dice. Pero bueno, no, yo sinceramente, toda mi buena voluntad por apoyarlo, ¿verdad? Yo sinceramente creo que los partidos políticos deben hacerlo, rescatar este país. En ellos está, digamos, la conducción y los destinos de nuestro país. Gracias. Don Gabriel. Los partidos políticos son los responsables de todas las cosas buenas que pasan en nuestro país, pero también de todas las cosas malas que pasan en nuestro país. Por eso es importante que en primer lugar cada uno de nosotros sintamos el compromiso por esta patria que tiene tantos recursos que son pocos en el mundo, para que los podamos hacer ver de una mejor manera. Participemos en política. Algo debemos aportarle a este país. Nosotros hemos visto cómo mucha gente ha participado en política con muy buenos valores, con muy buenas ideas y lamentablemente en el transcurso del tiempo se fueron desapareciendo y esas ideas se fueron perdiendo. Participar en política es una responsabilidad con nuestra patria. Hágalo usted en el partido donde mejor se sienta. Mira lo que pasa en el Partido Nacional. Cuando alguno de nuestros miembros es señalado o mencionado, nosotros le ponemos el ojo y lo quedamos viendo para ver cómo va a salir librado de ese señalamiento. Pero no nos detenemos. Hoy por hoy el Partido Nacional es el partido más fuerte, más organizado, porque desde hace mucho tiempo venimos capacitando a la mayoría de nuestros miembros en nuestra ideología. Y por el hecho de que algún hondureño, algún miembro de nuestro partido cometa un error, no nos vamos a detener. Seguimos fortaleciéndonos, buscando gente de todos los sectores, de todos los gremios, para que nos acompañen y pueda ellos, desde su experiencia, desde su plataforma, poder fortalecer todas las ideas para que cuando estemos en el poder
generemos un mejor país. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad, doña Aurora, Leonardo, y pues con Yahvé nos seguimos viendo en la tarde en el Congreso. Gracias al diputado Gabriel Rubí. Don Yahvé, su resumen, sus conclusiones. Agradecerle, Raúl, por la enorme oportunidad, por compartir tan distinguidos compañeros. Decirle que tenemos un reto como sociedad, como país. Estamos en un punto peligroso para nuestra sociedad, para nuestra democracia. Debemos fortalecer la institucionalidad en el país. Debemos de fortalecer e incentivar a la población a que sean los veedores sociales que señalen a aquel funcionario público que está ligado a actos de corrupción o tiene vínculos con el crimen organizado. Necesitamos una independencia de poderes. Para que esa independencia de poderes podamos fortalecer la democracia. Este es una oportunidad que tiene la sociedad hondureña, es una oportunidad que tenemos los nuevos políticos que queremos hacer las cosas bien. En todos los partidos hay gente valiosa y no tan valiosa, pero es ahí donde la sociedad debe de mirar a aquellos funcionarios públicos que queremos hacer las cosas bien para el bien de este país. Gracias. Gracias. Un gusto, gracias a nuestra teleaudiencia. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que pasen un feliz día.